Laiga. Aquí, dándole la bienvenida a un amigo de muchísimos años, muchísimos años, Roberto Santana. Roberto, gracias por estar con nosotros. Roberto en estos momentos está como asesor, director de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, asesor del Poder Ejecutivo en temas penitenciarios. Ustedes saben que tiene una vasta experiencia en este tema, no solo en República Dominicana, sino fuera de nuestro país. El nuevo modelo penitenciario, arquitecto del mismo, luego lo tuvo que dejar, hay cosas que han pasado. Y hace 3 años estuvo en este programa, en una mesa, donde dejó caer una bomba, como decíamos anteriormente. Una bomba que desató todas las alarmas. Hubo comunicados por parte de la Procuraduría y tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De 3 años para acá, mira, esa es la mesa. Eso se repitió y se repitió, se viralizó. La pregunta es, de 3 años para acá, eso que tú denunciaste en ese momento, indignado de por qué no se trasladaba, no se empezaba a trasladar a los presos a Las Parras, de que se tenía que esperar, como había dado la Procuraduría, la explicación de la auditoría hasta la última varilla, y de una cierta mafia, no solo en las cárceles, sino también en la misma Procuraduría, y una falta de interés en que eso ocurriera. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Bueno, en primer lugar deseo darte sinceramente las gracias por tener la oportunidad de retomar ese momento y en alguna medida pasar balance. Yo creo que sí, que es correcto. La vida demostró que todo lo que nosotros presentamos, tanto Rodolfo Valentín Santos de la Defensa Pública, como Juan Dionisio Rodríguez de los Derechos Humanos, como un servidor, se confirmó que todo era verdad. A través de los meses, de los años, se confirmó que no debieron no debieron descontinuar el tema de Las Parras, que debieron de reformarla como se recomendó, que no debieron abandonarla, que no debieron estancar el proceso de traslado de los privados de la Victoria, y vamos a decir que desgraciadamente, esos errores en decisiones institucionales le costó la vida a una cantidad de personas en la Victoria que no hubiesen muerto si hubieran sido trasladadas en el año 2021, tal y como nosotros dijimos que había que trasladarlo, porque Las Parras se terminaban en unos 8 meses. Entonces, fíjate, tuvieron que pasar 4 años sin resolverse ese tema y efectivamente, tal y como nosotros lo presentamos en aquella ocasión, esa situación sin control, marcada por la corrupción, por la inhumanidad, finalmente, en agosto del año pasado, 2024, le cobró la vida no únicamente a esa cantidad de personas que murieron quemadas ahí, sino para ti como arquitecta, colapsó una parte de la infraestructura de la Victoria, lo cual cuesta también un gran dinero. Hay que ser justo. Luego de ocurrir esto, el presidente de la República, un presidente tiene 1000 cosas encima, como todos sabemos, entendió que había que retomar este tema de una manera firme y entonces acogió un plan de reforma penitenciaria que le fue presentado por mi persona, en coordinación con personas y instituciones que han venido ayudando, y gracias a eso, en este mes se entiende que se va a entregar ya Las Parras con capacidad para 2.400, y en este mismo año, en unos 3 meses, se va a entregar San Juan con capacidad para 900, se va a entregar Higüey con capacidad para 570. Recordar que en Higüey murieron hace 10 o 12, 136 personas quemadas también. Sí, que una barbaridad. Entonces, como no podemos estar permanentemente mirando para atrás, sino que hay que mirar al futuro, hay que reconocer que se ha retomado la reforma penitenciaria, honestamente, diciéndolo de manera clara, luego de lo que pasó ahí en La Victoria, hemos sido llamados a ayudar,
Hemos dicho que sí, hemos puesto condiciones, esas condiciones han sido aceptadas y por eso es que el proceso de reforma en este momento no únicamente lleva esas 4 que serán entregadas ahora, con capacidad para 4.000 en total, 4.000 internos, sino que además de eso, el año que viene ya tenemos los diseños y los terrenos para 6 nuevas. No 6 nuevas porque estamos haciendo más cárceles, sino porque estamos sacando a los privados de libertad de las fortalezas militares donde nunca han debido estar. Claro. Y aparte de eso, 6.000 aparte de eso, tenemos también como resultado de esas buenas iniciativas que ha tomado el presidente, hay que reconocerlo, estamos ya con el Ministerio de Justicia aprobado. Desde ayer. Y a tiro de promulgación. Y eso logrará sacar el sistema penitenciario de Procuraduría, con el cual la Procuraduría nunca pudo. No es que ella quisiera o no quisiera. Es que no puede. Fue una idea de... Nunca debió estar ahí para empezar. El triunvirato. Sí, fue una idea del funesto triunvirato, luego de que derrocaron a Bosch, que tenía su secretario o Ministerio de Justicia, o ministro de Justicia, que era Luis Lember Peguero. Desde que llegaron, vieron el panorama y todos esos temas del Ministerio de Justicia se los tiraron encima a la Procuraduría, y en estos 64 años se ha demostrado que la Procuraduría no puede con el tema. Para nada. Pero yo creo que no había que pagar un costo tan alto. Discúlpame. La vida de tanta gente. Bien. Y no solamente por morir, la vida que han muerto viviendo tanta gente. No, y la cantidad de gente que ha sido asaltada y atracada. Y además los de afuera. Desde ahí dentro. Exacto. Que no es únicamente del lo tema que hemos de la sufrido victoria. afuera. Los fraudes que se han hablado, lo del sicariato, bueno. ¿Debimos pagar ese precio? Yo estimo que no. Hemos tomado un camino correcto de la política pública adecuada. Yo creo que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar eso. Sí. Doctor, usted hizo prácticamente un resumen de todas las cositas que le vamos a preguntar, porque queremos desglosar algunas, que con un poquito más de pausa. Usted mencionaba que en lo que resta del año, 4 centros, para recalcarlo, usted mencionó 3, pero Barahona también es el otro sí. que usted mencionaba. De estos 4.000, 2.400 a las Parras en la primera fase. Sí. Para explicarle a la gente, esa primera fase, ¿de cuántos cuadrantes, qué áreas estamos hablando están habilitadas? Y si ya usted tiene conocimiento, si la Procuraduría hizo la selección del perfil de esos 2.400, porque como hay casi 8.000 en la Victoria, un poquito más, si ya usted tiene conocimiento de si esos perfiles ya están alineados, porque la inauguración es pronto y aunque va a ser gradual, si ya eso está seleccionado. Muy bien, empezando por la dimensión. Es un centro que ya lo hablamos aquí, se construyó para una cantidad inapropiada de privados de libertad, ya dijimos eso, construido en un lugar también inapropiado a 72 kilómetros del Palacio de Justicia, etcétera, etcétera. Pero dijimos, no es correcto ni cuerdo tumbar... Lo hecho está, la inversión edificios, está. Sino lo que había era que arreglar. Y la sobrevaluación de la inversión también exactamente. Bueno, y hubo que arreglar y reinvertir más dinero. Pero claro, mucho más dinero. Porque, ¿cuánto se ha invertido hasta ahora después que empezaron? Marcela, bueno, dijimos que no íbamos a volver para atrás. hay que poner las cuentas claras, ¿qué se dice siempre? Claro, las cuentas claras. En aquel momento lo que restaba para concluir, de acuerdo a nuestra evaluación, eran unos 288 millones para unos arreglos internos, más unos 200 y tantos, quizá podía llegar a 300, de una vía asfaltada que había que hacer para poder hacer 2 accesos más, porque no sé si ustedes recuerdan que había un solo acceso. Uno solo, ya estamos viendo la total eran unos 600 millones. ¿Y cuánto fue? Pero al cerrarlo, en ese momento, y no trabajar más, eso se dañó, las lluvias, que ahí dice Medio Ambiente que llueve de 19 a 22 días, cada mes. Veíamos los techos. Una zona pantanosa que se inunda. O sea, hay una imagen que se ven los techos, que así por mismo. ahí se estaba colando todo, dañando todo el techo, dañando lo que iba abajo. Las cosas que se siguieron descubriendo en lo que se iba construyendo en estos 4 años. También, aparte de la vandalización, hubo robos en esos 4 años, los cuales yo denuncié. Claro, aquí lo denuncié. denunciaste. Que hay que felicitar al director actual de la policía porque él me ayudó a recuperar una parte de las cosas que ¿La ambulancia se recuperó? Sí, una parte de las cosas se recuperaron, no en las mismas condiciones que estaban, pero se recuperaron. Pero se tuvo y lo cierto es que finalmente hubo que desembolsar más de 1.600 millones de pesos adicionales. Por todo el tiempo que duró trancado, por todo el tiempo, por la vandalización, por los robos, por todas esas cosas. Lo que quiere decir
tú conoces de eso como arquitecta, Claro. que las cosas tienen un tiempo para hacerse. Claro, 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 señor. Entonces, en ese contexto, entonces tenemos 5 cuadrantes en total, ¿verdad? Que es lo que hemos remodelado. De esos 5 cuadrantes, 4 son de alojamiento y 1 es administrativo y de servicios, ¿verdad? De esos 5 cuadrantes vamos a entregar 2, lo que quiere decir que nos restan 3. Vamos a entregar el administrativo y de servicios porque tú no puedes abrir los alojamientos sin tener los servicios, que fue lo que hubo en la desastrosa primera inauguración que hicieron en el 2020. No volvamos para atrás otra vez, Roberto, ya. No volvamos para atrás, aunque debo decir que yo le hablé al gobierno, digo, no me hablen de una segunda inauguración con edificio vacío, así mismo se lo dije. Muy bien. Bueno, entonces, al respecto, pues en ese cuadrante, es en ese cuadrante que vamos a tener 2.400 que se van, desde que se inaugure, se supone que se va a empezar el traslado. Ya el tema de la mecánica del traslado, yo soy gobierno, yo soy una oficina de la presidencia, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Honorífico, pero así. Honorífico como asesor. Correcto. Pero ellos son los que saben, a ellos se le habló desde hace muchos meses de que eso venía. De Ellos saben, seleccionar tienen los que hacer- perfiles. De Y hay un seleccionar protocolo. Ahora, para hacer, hay un protocolo, porque nosotros hemos hecho eso aquí y en muchos países durante, qué sé yo, 60, 80 veces. Cómo es que se seleccionan, cómo es que se trasladan. Y cuando no se cumple eso, pasa lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. El desastre. El Destruyeron Sí. la cárcel, de hecho. Lo digo- No, lo no, digo los porque presos son el los traslado dueños de la conjunto de cárcel en todos. Ecuador. Roberto, sabemos que la cárcel de la Victoria es un antro de corrupción, de insalubridad, de violencia, de centro del crimen también, porque sirve como base de operaciones incluso para bandas criminales desde ahí dentro. ¿Cómo va a cambiar ahora la vida de los presos que sean trasladados de la Victoria hacia Las Parras? Porque es toda una nueva educación para ellos. Y si se la han puesto fácil, porque el negocio, recuerda que en la mesa eran 100 millones, más o menos, mensuales, aparte de lo que se le pagaba al de seguridad, 7 millones pero no semanales. vamos a volver para atrás. Exacto, pero que no, volver para atrás no, eso es ahora. Entonces, va a haber, me imagino que van a crear obstáculos, va a haber resistencia, porque eso es una industria de la que viven policías, fiscales, jueces y presos, por supuesto, un gran negocio. Como le dijo Jesucristo a los rabinos, lo has dicho tú. Lo dijiste Bueno, tú pero también aquí, déjate de... ¿cómo va a cambiar eso ahora, Roberto? Muy bien. Como ustedes saben, ahí lo que va a suceder es que vamos a pasar de una cárcel pública tradicional a un centro reformado. Es lo que yo hice en Puerto Plata, en Najayo, lo que hice. Con el nuevo modelo. Es lo mismo, y lo que he hecho en Guatemala, en una cantidad de lugares. Es decir, ahí habrá un personal especializado que se ha formado en la escuela penitenciaria, que dirige Gladys Sánchez, que lo ha hecho muy bien y está terminando. Ya graduó una parte, le falta otra, alrededor de 500, que son los que se van a encargar de eso. Pero algo más, no olviden que al pasar ahí, la policía no va para allá, ¿ok? Esos policías que Eso, están ahí ni ya ninguno solo. maleados, ni Eso, ningún ni otro. ningún otro. Policía penitenciaria. Porque, atención, con todo el respeto que todo el mundo sabe que tengo por las instituciones. ¿Verdad? En los requisitos, desde que yo contribuí a fundar el nuevo modelo penitenciario, en los requisitos para entrar dice, entre otras cosas, cédula, nombre, buena conducta, que la comunidad lo avale. Dice, no puede ser ni haber sido ni policía ni militar. ¿Y entonces? Dice eso, No es un personal capacitado para eso. ¿de acuerdo? Entonces, Completamente nuevo. ahí lo que va es ese tipo de personal que ha estado siendo formado desde hace meses. Para el modelo Con penitenciario. Jenny Berenice dispuso del dinero para eso. No van a ser policías entonces. No, en absoluto. Es del nuevo modelo. Bien. Y atención, es para ajustarse al programa del nuevo modelo que estimo que todo el mundo conoce. Educación obligatoria y actividades ocupacionales, laborales y productivas obligatoria, es decir, trabajo y educación obligatorio, no opcional. Doctor, y ahí mismo en ese punto, que me encanta eso, que vamos a decir que es como un lema dentro del nuevo modelo, de cero ocio, porque dentro del ocio se da todo lo que conocemos y lo que pasa. Ustedes han hecho más de 26 acuerdos interinstitucionales para poder ocupar a estos privados de libertad, entre trabajo, oficios Y estudios. pero también estudios y también en labores
de agricultura, podríamos decir. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo va a ser esa nueva vida que va acompañada de la pregunta que hacía Diana, de las personas que van a estar ahí ahora? ¿Cómo va a ser su día a día? ¿Similar al nuevo modelo? ¿O hay Es algo, todavía más- o hay algo mejor? Es el todavía? nuevo modelo con las adiciones y aprendizajes producto del tiempo. Claro. De lo que hemos visto aquí, de los errores que hemos cometido y también de lo que hemos hecho en otros lugares y en otros países. En ese caso, de manera específica, hay que consignar, si los llevamos a este esquema de cero ocio, con un horario regimental, se supone que nosotros solo no podemos hacer eso. Y ahí es donde está el detalle. Por ejemplo, necesito no únicamente actividades educativas y actividades laborales, necesito actividades culturales, artísticas, recreativas. Para eso metí en esto a Freddy Ginebra, lo tengo ahí. Pero eso es lejísimo, es complicado, Roberto. Sí, pero Puerto Plata es más lejos y nosotros vamos y lo hacemos allá. O sea, no hay ningún problema. Y lo hacemos en Dajabón y lo hacemos en Elías Piña. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo mismo le hablé a la presidencia, le dije, mire, el sistema penitenciario solo no puede. El gobierno entero tiene que involucrarse en esto. Y además, yo necesito que no haya objeción a que yo involucre a la sociedad no política. A la sociedad civil. A la sociedad civil. Me dijo, de acuerdo. Sobre esa base, quiero agregar a los 24, a los 26 acuerdos que tú me dijiste, hay que agregarle, porque ya completé 34. 34. Ahí está metido todo el mundo, ¿de acuerdo? Todo el que pueda ayudar en educación, ahí está. Todo el que pueda ayudar en actividades laborales, ahí está. Quiere decir el FEDA, Ministerio de Agricultura, Limber, préstame 3 tractores, ahí están 3 tractores arando aras nacionales. Es decir, son 34 que incluye el sector privado, ahí está la Asociación de Bancos, ahí está. Todo el mundo. Porque ¿Para qué? Hasta la Biblioteca Nacional está metida ahí. Claro, la idea es que precisamente esa persona pueda, luego de salir, tener una segunda oportunidad en la vida. Es una reinserción ya con otra persona, una persona cambiada, una persona que además se ha preparado, quizás no tenía la preparación y ahora sí la ha podido obtener. Todo eso es lo que debería ser. Ahora, mi pregunta es, hay gente que tiene... Por ejemplo, ustedes denunciaron aquí los enajenados mentales, que no eran un grupito, como tú dijiste el otro día en un programa, que están que ahora a propósito de este caso, hemos estado buscando la información de donde había pabellones o módulos donde pudieran estar psiquiátricos dentro de las cárceles y apenas dicen de 3. Yo conozco ya el de San Pedro de Macorís, que es donde está esta persona, pero cuando ustedes hicieron la mesa, aquí se denunció que habían cientos y cientos de enajenados en las cárceles que estaban muchas veces castigados, encerrados por meses, con candado afuera, con golpes, con maltratos. ¿Qué va a pasar con los enajenados en este nuevo modelo de las Parras? ¿Qué va a pasar también con aquellos presos preventivos que sabemos que es una cantidad inmensa? ¿Los llevamos para allá o se van a quedar ¿Y qué va a pasar con la Victoria? Con lo que quede en la Victoria, porque van a quedar muchos en lo que se siguen... La mayoría. En lo que se siguen adaptando los nuevos modelos. Bueno, los nuevos módulos, perdón. Sí, lo primero, el tema psiquiátrico. Sí. Correcto. Son 427. De 25.000, creo que es un grupo pequeño. ¿Te acuerdas que aquí denunció de los derechos humanos que habían visto muchos enajenados que no estaban necesariamente castigados, pero que se los notaba? Hay un tema de políticas públicas que quizá, si me desvío un poco, pierdo el tiempo, porque debe haber políticas públicas para que haya establecimientos de salud que se encarguen de eso y que solo tengamos en las prisiones a aquellas personas que tienen un perfil psiquiátrico, una patología que al estar en conflicto con la ley hay que tenerlo ahí. Pero resulta que aquí prácticamente, tenemos debilidades en el sistema de salud pública. El centro psicosocial está donde estaba el 28, está el centro psicosocial con capacidad para 112. Sí, exactamente, pero imagínense, si solo en el sistema penitenciario tenemos 400 y pico, imagínate el resto. Entonces, yo creo que en su momento tiene que haber una política pública que resuelva eso. Aquí, por ejemplo, se anuló
el 28, el denominado... Está ahí el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Sí. Se transformó en un lugar como ustedes quieren transformar las cárceles. Sí. Es lo mismo, es un nuevo modelo para poder ayudar a las personas a Lo que reintegrarse. pasa es que es Entonces, insuficiente. la idea mía es que los pabellones que efectivamente Eso. existen ahora En San Pedro de Macorís. en Higüey, o sea, hay varios pabellones que ese tema se extienda. Ahora bien, yo considero que hay personas que tienen determinadas patologías y determinados perfiles que lo mejor es que continúen en un centro de salud, fuera, no ambulatorio, no en su casa, porque son un peligro. ¿Tú no estás de acuerdo en que se queden, estén en las cárceles, sino que estén en un centro de salud No, hay fuera? una parte que tiene que quedarse en la cárcel por determinados tipos de tipología de delito. Una persona, bueno, Asesinato, por ejemplo. sí, infanticidio, una cantidad de cosas. Ahora hay personas que tienen una determinada patología y lo adecuado es que estén en un pabellón de un centro de salud bajo una vigilancia determinada. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, a través del tiempo yo he trabajado el tema aquí y en otros lugares en el sentido de que los hospitales no tengan un pabellón solo para nosotros, las personas, para el sistema penitenciario, para personas que tienen un problema de salud X, entonces ahí hay una vigilancia en ese pabellón a cargo de nosotros. Lo segundo que hablaste es del tema Presos de preventivos, los presos y los preventivos. presos que están con enfermedades terminales, que no deberían estar en las cárceles, todo eso que nosotros sabemos que existe en el viejo modelo. Sí, bueno, empezando por lo último, en el tema de salud, debe ser una gestión combinada del órgano que está a cargo del sistema penitenciario con los jueces de ejecución de la pena. Esencialmente los jueces de ejecución de la pena. Esa persona tiene 70 años, 80 años, esa persona es un enfermo terminal, etcétera. El juez de ejecución de la pena tiene la facultad de hacer lo que se llama un cambio de modalidad de cumplimiento. Claro. Es decir, siga cumpliendo eso en su casa, siga cumpliendo eso en un pabellón de un hospital, etcétera, etcétera. En lo que tiene que ver con los preventivos, todo el mundo sabe que esa es una tarea pendiente de los jueces y de los fiscales. De los jueces y de los fiscales. Y parece que o no son dados o no los invitan, pero yo quiero que los medios de comunicación inviten a los jueces e inviten a los fiscales para que se explique por qué razón es que de las benditas 7 medidas que dice quédese en su casa, repórtese periódicamente, no salga del país, etcétera, porque se van a la última medida, que es la número 7, Que la más excepcional sea la más común. ¿Qué dice la ley? Que esa medida número 7, que es la medida de prisión, es únicamente cuando la persona es un peligro para la sociedad. Es un peligro para el proceso o esa persona puede obstaculizar. Entonces, ¿por qué es que yo he explicado eso demasiado? O sea, Sí. por Dios. Roberto. Yo Es lo un que clamor de la yo lo sociedad. que Se nos necesito acabó el tiempo, es Diana. que los jueces y los fiscales sepan que nos están llenando innecesariamente de privados de libertad las cárceles y nos están fatigando la operatividad. Y además de eso, a esa gente yo tengo que darle agua, luz, ropa, Todo. desayuno, comida, cena, por favor. Todo. Finalmente, ¿en cuánto tiempo se espera que el resto de los privados de libertad sean trasladados también a La Victoria, además del primer grupo? Eso va en tres fases. ¿Cuándo empieza la fase primera? La primera, La ¿cuándo primera empieza ahora. Empieza ¿Ahora cuándo? Ahora, cuando la Procuraduría diga los tengo listos. Yo espero que la Procuraduría en este mes, porque se le ha dicho desde hace muchos meses a Que ellos, es agosto. ¿verdad? Ahora en agosto. Dateline. Sí. Segundo, sería alrededor de diciembre. Muy bien. Y el tercero en el primer cuatrimestre del año que viene. Esto es una buena noticia, por fin, por fin. Ya tendremos de nuevo a Roberto unos meses después a ver si todo lo que él ha exigido se está cumpliendo, porque la verdad es que tenemos que volver a hacer esa mesa de 3 años a hoy, cuando todos ellos pasen Que lo al hagan nuevo y modelo. ya háganlo como hicimos la primera Con vez. los mismos, Cuando con yo los vine mismos. aquí, y yo dije esto y esto y esto, y ahora estoy Gracias. diciendo de nuevo esto y esto y esto. Vamos a hacerlo Gracias, de nuevo. y sobre todo te lo agradecen los presos, aquellos que no hacen negocio de la cárcel, que no explotan a los otros y que no se convierten en mayores delincuentes en las mismas, aquellos que simplemente están ahí cumpliendo una pena con la sociedad, con el propósito de volver a salir y ver a sus hijos y a su familia. Esos te lo agradecen. Enhorabuena, Roberto, por el trabajo. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Jenny Kellis, una maravilla de mujer. Usted la va a conocer aquí muchísimo mejor. Ya volvemos.